Aquí estoy entre las plantitas para recordar que en esta época que hay sol, que hay mucha vida al aire libre y que comienza en la primavera en realidad, bueno, pasan cosas con nuestra piel. Ya hemos hablado muchísimo en este último tiempo, pero hoy les voy a traer un tema muy particular que ocurre cuando estamos expuestos al sol y de repente aparecen algunos signos, algunas cosas en la piel que ya no hablamos de quemadura o de ese tipo de cosas que hablábamos siempre con la cuestión de que puede haber cáncer de piel. Hoy vamos a hablar de otro tema vinculado con el sol, con la exposición solar, que comienzan las consultas en primavera y que se llama alergia al sol. Alergia solar, así de una forma vulgar, que tiene nombres muy difíciles, como reacción fotolumínica, bueno, varios Nunca nombres. había escuchado yo el tema de la alergia al sol. Claro. ¿Y qué te provoca, Laura? Bueno, existe y hay distintas formas de presentación de esta alergia tan particular y que se manifiesta justamente en las zonas fotoexpuestas, las llamamos. Es decir, yo, por ejemplo, estoy al aire libre durante un buen rato, pero no solo al aire libre, más que nada expuesta al sol, fíjense la foto esa, y donde está cubierta la piel no aparecen lesiones, mientras que en el resto de la piel, sobre todo las zonas más frecuentes son el escote y los brazos, aparecen este tipo de reacciones. ¿A qué se deben? Bueno, específicamente al sol y también al calor que el sol produce. ¿Por qué en algunas personas ocurre y por qué tantos otros podemos estar expuestos a la luz solar y eso no se presenta? Bueno, esa es la pregunta justamente. Y por eso decimos que se trata verdaderamente de una alergia. ¿Por qué? Porque ahí el sol actúa como gatillo para que todos los elementos que funcionan cuando se produce una alergia, todas las sustancias que se libran en nuestro organismo, sean verdaderos alergenos combinados con el sol. El sol por sí mismo puede manifestarse como dando este tipo de alergias. A veces es el sol más alguna sustancia, por ejemplo, algún cosmético, y en ese caso también ocurre la combinación, ¿no? Exacto, también sería una alergia fotolumínica. Como un rash, ¿no? Hay como parece un rash cutáneo, ¿no? Exacto. Rash quiere decir cuando tenemos una erupción. Sería la traducción del rash, ¿no es cierto? Yo tengo recuerdo que decís de una de mis hijas, Lucía, que ella también le provocaba esto, un shampoo que usaba y dejó de usarlo. Pero tengo recuerdos porque cuando vi esas imágenes me parecieron conocidas. Le agarraba una reacción en la piel. Y dejó de usarlo, cambió y no le pasó más. ¿Puede ser? Ahí estaríamos hablando de una alergia a alguna de las sustancias activas del shampoo. Claro. Pero ¿cuándo podría, digamos, calificar para esto que estoy hablando hoy, que es alergia fotolumínica? En el caso de que, por ejemplo, tu hija se hubiese lavado con ese shampoo y se expone al sol y le aparecen algunas erupciones en las zonas donde el shampoo hizo contacto. En ese caso, le aparecía esta reacción al sol solo en la zona de la cabeza o la cara, o sea, donde chorreó el shampoo. Correcto. De hecho, hay algunas fotos donde se muestra un verdadero chorreado, entre comillas, porque son las lesiones que aparecen en todos los sectores donde, como en este caso vos decías, el shampoo hizo contacto con la piel. Pero ¿qué pasa? ¿Es el shampoo el que le dio la alergia? Claro. No, en ese caso lo que decimos que el sol activó alguna sustancia. Esto ocurre mucho también con los perfumes. Claro, es verdad. Los perfumes es muy común, sobre todo en la zona del cuello. ¿Y saben cuál de los perfumes, alguno de los elementos que dan el perfume característico? Los que tienen bergamota. La bergamota es una fruta que también te genera... que da mucha alergia. Y por eso hay que ponerse por ahí en la ropa o en el pelo más que en la piel, ¿puede ser? Claro, las personas, exactamente. ¿No? Ahí no te contagias, digamos. Pero fíjate que siempre estamos hablando, en este caso también vuelvo a hacer esa diferenciación. Una cosa es la alergia sobre la piel de algún producto y otra cosa es la alergia que aparece cuando me aplico ese producto y después me expongo al sol. Claro. Eso es distinto. Entonces, ¿cómo se manifiestan las alergias solares? De este modo, como veíamos en las fotos. Son rayes o erupciones donde aparecen granos, pueden aparecer vesículas. Hay inflamación, ¿no? Hay en algunas fotos se ve
La piel Exacto. inflamada. Sí. La inflamación justamente es lo que se manifiesta a través de los granos. O uno si pasa la mano, por eso a la gente que a lo mejor no sabe que tiene alergia al sol, cuando se le hace esa erupción, que pasan la mano y sienten como un empedrado y lo ven solamente en los lugares que han sido expuestos a la luz solar. Claro. Por ejemplo, tenemos puesta la remera, en los hombros no nos pasa nada, pero nos pasa en este pedacito de cuello de escote y en los antebrazos. Eso claramente está siendo una manifestación de alergia al sol. Ok. Hay otro tipo de alergia al sol un poco más compleja, que sería un grupo completamente diferente, que es una alergia que se ve en los pacientes con lupus. Ahí ya estamos hablando de una reacción fotolumínica muy, muy importante. Entonces, los pacientes con enfermedades de colágeno tienen que cuidarse del sol. No pueden estar expuestos al sol. ¿Qué es el lupus, Laura? El lupus eritematoso sistémico o lupus discoide es una enfermedad de la piel cuando es discoide, pero puede ser sistémico y afectar a casi todos los órganos. Es como ya una vez lo habíamos presentado aquí, es una enfermedad bastante compleja y bueno, no le tenemos que sumar a las preocupaciones de estos pacientes el tema de la luz solar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar en principio esta reacción fotolumínica? Básicamente usando protector solar. Tratando de usar... Muy importante. Es muy importante. Pero si te pones protector... Hay gente que todavía no entiende que hay que usar el protector solar. Y a los chiquitos también hay que ponerle. Claro, bueno, vos me ibas a los preguntar... adolescentes y los jóvenes son los que me parece que más se escapan. Claro. Sí, pero, son más reacios. No, lo que quería preguntar, digo, una persona que tiene este problema, si se pone protector, ¿no le pasaría? Bueno, vos sabés, Gaby, que en realidad no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque como el sol va a producir calor sobre la piel, si bien no se va a manifestar como una mancha o algo parecido, pero ese calor va a hacer el gatillo para que esa alergia se manifieste. Entonces, ¿qué tiene que evitar esa gente? Exposición directa al sol. Si no lo puede evitar, tiene que utilizar ropa, por ejemplo, manga larga, cuello bien cerradito. Incluso ya en los últimos años han aparecido textiles, ropas que tienen filtro para las radiaciones ultravioletas. A lo mejor son un poquito más caras, pero aquel que sufre este tipo de alergias lo padece. Entonces, deberían conseguir, aunque sea una remerita, yo recomiendo que sea blanca o de un color clarito, para no absorber el calor. Y eso ayuda muchísimo. Después, por supuesto, gorro, lentes y siempre, siempre tener hidratación. Claro, lentes también, esto es muy importante decirlo, porque los ojos te arruina se arruinan y también pueden tener alergia a los ojos al sol y en ese caso se va a manifestar como una especie de conjuntivitis, se pueden poner muy rojos y pueden lagrimear. O sea que realmente cada vez, y saben que este tipo de alergias cada vez son más frecuentes, no es que lo diga yo particularmente, sino que hay más casos. Publicado. Bueno, primero porque la incidencia de la radiación ultravioleta en la Tierra es cada vez más grande, se ha descubierto el tema del ozono, que no es un chiste, ¿no? Que cada vez se ha abierto más el agujero de ozono. Y en esta además, zona, ¿no? Y en esta zona, Laura, zona tenemos también, en el sur tenemos mucho problema. También tiene que ver con, ahora que decís el sur, con la altitud en la que cada persona vive. Cuanto más altos estamos, a nivel del mar hay quizás un poco menos de incidencia. Pero a medida que vamos ascendiendo y estamos en, por ejemplo, una montaña o en una colina, cada vez tenemos más exposición al sol. Entonces, volviendo un poquitito al tema de las alergias, ¿por qué lo traje también? ¿Y por qué? Se preguntarán, traje las plantitas, exacto. Ahora quería pasar a ese tema. Lo de las alergias ya lo entendimos. Le puede pasar a cualquiera. Si alguna vez les ocurre, sepan que van a tener esa predisposición. Y después de terminar con las plantitas, les voy a explicar cómo tratarlo. Entonces, ¿por qué trajimos esto? En realidad, la intención era traer ruda. Pero no lo conseguimos. ¿Por qué? ¿Por qué ruda? Porque la ruda es una de las plantas más alergénicas y que la gente más está en contacto, más toca y más cuida. Pero puede pasar con cualquier planta. Entonces, ¿por qué trajimos las plantitas? Porque hay una forma de presentación de esta alergia al sol que se llama, escuchen la palabra, a ver si la pueden repetir, fitofotodermatosis. Es una palabra para Malcolm que le gustan los trabalenguas. Fitofotodermatosis. A ver, vamos a analizar esa palabra. Fito, ¿qué quiere decir? El prefijo fito habla de planta. Foto. De luz. Luz solar en este caso. Y dermatosis, inflamación. Alguna inflamación de la piel. Entonces, traducido, estamos hablando de alguna planta
que con la exposición al sol, porque no es que en casa, adentro del living de mi casa me va a ocurrir, ese sería otro tipo de alergia. Sí. La alergia que hablo hoy es cuando yo toco una planta o sin querer rozo la planta. Por ejemplo, supongamos que me gusta hacer jardinería, ¿no? Sí, entonces, claro. bueno, yo estoy en contacto, voy tocando y el sol me está dando en la piel todo el tiempo. Y ahí después pasan un par de horas y empiezan a aparecer como rayas, a veces muy y así extrañas. puede llegar a quedar, como o vemos ahí en la imagen. ampollas, Mirá vos, correcto. es tremendo. ¿Por qué? Porque verdaderamente se produce una quemadura. Es En este tremendo. caso es tremendo. Fitofotodermatosis. mirá. Fitofotodermatosis. Este sería un caso extremo. Claro. Pero también ocurre esto. Entonces, cuando empieza a aparecer, la gente no entiende qué Sí, me claro. pasó. Exacto. Puede darse, por ejemplo, esta foto puede dar lugar a malas interpretaciones, Sí, ¿no? parece que lo hubieran pegado. Parece Claro. que alguien lo estuvo lastimando, pero no, posiblemente ese muchacho Se acostó. Estuvo acostado en el pasto. Exacto, eso te iba a decir. Y recordemos que las plantas tienen sustancias, tienen clorofila y tienen un montón de otras cosas que cuando el sol incide sobre esa sustancia activa Sí. va a provocar esta reacción que está casi dibujada. Ah, mira. Entonces uno ve a veces rayas en los brazos o ve de repente que solo en el antebrazo, la cara interna del antebrazo, y ahí deducimos que no es solo por el sol, porque si fuera el sol sería la parte más expuesta. Se ve a veces aquí, ¿Y en hay esta manera zona. de prevenir? Bueno, la prevención... ¿Y cuál sería el tratamiento, digo? Claro, también, la prevención, digamos que va a ser saber. Es difícil. Hay que es saber difícil que uno es alérgico al sol. Exacto. Claro. Es difícil saber que uno va a generar ese tipo de alergias, pero lo que sí es posible prevenir es, de repente, si yo toqué o estuve en contacto con un tipo específico de planta. No volver a bueno, hacerlo. Y me va a costar. Claro. O me pongo ropa de manga larga, Y con guantes, claro. cubro la piel. Bien. Porque el sol va a estar. Lo que tenemos que evitar es esa sustancia activa de esa planta. ¿Y por qué dije que hubiera traído ruda? Porque hay una costumbre, no solo en el campo, hay mucha gente que acá en los balcones lo hace, que es, alguien me podrá explicar, como abrazar la planta de ruda, Sí. algo así en un momento del año lo hacen. Bueno, Sí. que nos manden por Instagram alguna información. Sí. Pero en algún momento es como que abrazan esa planta, no sé, le hacen un nudito, Claro. algo. La ruda sí, porque hay un Porque día para dicen tomar, ¿no? que Y cuando empieza el invierno, ¿ves? No, y aparte viste que hay muchos Hay que una llevan de creencia. cábala la ruda macho en el bolsillo. Sí, también. Por eso, hay Para evitar Malas ondas, las claro. malas, Malas ondas o ondas. algo para que La se caña con ruda casen. también, ¿no? Lo que sé. vos La decís, caña sí. con ruda es Caña el día de la con ruda. Pachamama. Claro, el exactamente. 1 de agosto. Te Bueno. tomás eso y tenés alergia, se Mirá- te cierra la glotis. No va a llegar No, a tanto, claro, no va a pero- llegar a tanto. Pero bueno, esas cosas que hacen así de abrazar, después tienen montones de rayas y en muchas ocasiones, si es muy, muy fuerte el contacto con esa planta que les dio la alergia, sí puede llevar a un caso A un más caso, grave. sí. Rápidamente, ¿cómo lo tratamos? En muchos casos, hay que evitar que esto avance. Entonces, antialérgicos, Ok. se empieza por los antialérgicos más comunes, se toman a la noche, y corticoide. El corticoide inyectable o por vía oral se lo van a dar seguro si la cosa ya pasó a mayores. Pero igual que vayan a un médico, ¿no? No, seguro. Siempre. Pero Claro, pongamos claro. que está en el medio del campo. Ah, ok. Y estuvieron tocando las plantas al sol, bueno, inyección, todo eso. Y si tienen una crema con corticoide, Te le pones. ponen y enfríen la zona. Muy Enfríen la bien. zona para que baje la inflamación. Gracias, doctora. No, no hay por qué. Un Excelente, placer. excelente. Aprendimos una cosa nueva.